Hola. Ay, ahora tengo todos los amigos con los WhatsApps, qué rollo. A ver, a ver si podemos invitar a Ilan. Bueno, cuánta gente, qué guay. ¡Ilan! Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Qué ¿Qué ilusión verte! tal? Qué bien, qué bien. Muy feliz en verte también. Muy, muy feliz. Sí. Oye, ¿qué tal estáis por ahí, por Brasil? Sí, aquí estamos todavía nos llegamos al pico, ¿no? Al momento más alto de la epidemia. Y tenemos acá, estamos combatiendo el virus y el presidente al mismo tiempo. Entonces no es muy fácil, ¿no? Pero Ya. estamos en casa, hay personas que no están en casa, que es muy triste. También mucha pobreza acá, ¿sabes? Entonces Ujú. hay gente que tiene que salir. Está no está bien la situación aquí. ¿Y cómo están Ujú. ustedes ahí? ¿Cómo están ahí en Bueno, Barcelona? pues nosotros este fin de semana estamos empezando ya a salir. Han empezado a salir los niños ya esta semana. Y bueno, yo creo que es todavía un poco caos, porque sí que es verdad que hay muchísima gente que se toma bien, que se toma las normas al pie de la letra y cumple un poco, que ya es un poco por respeto a la demás gente, el llevar la máscara, el mantener la distancia. Pero mira, yo salí hace un ratito con mi hijo, que fuimos con el patinete y andando, los dos con la máscara y todo, y bueno, y ves un poco de todo. Ves gente que te pasa al lado que dices hola, o sea, pero bueno, aquí empezamos la llamada desescalada, bueno, como desconfinamiento por Sí, etapas. Vamos a ver cómo va. Yo siempre digo, estamos todos un poco ante la incertidumbre, entonces yo creo que ante estas situaciones hay que tener fe y esperanza y pensar siempre, ser optimistas y pensar que todo va a ir bien. Si va mal, ya tendremos tiempo de quejarnos y de sí, lamentarlos. Pero bueno, sí. oye, pasado que es obligado a hablar lógicamente de la situación que Sí. estamos pasando, ¿cómo estás? Estoy bien, trabajando mucho. Nosotros escritores, ilustradores, trabajamos mucho en casa. Salimos de casa, que es importante el encuentro con los lectores, el encuentro con la vida. La vida hay que Ujú. encontrarse con la vida, pero hay mucho tiempo que nos quedamos en casa. Entonces, estar en casa, por más que hay momentos de depresión, de desánimo, de repente viene una idea, viene algo para pensar y estamos allá Ajá, sí, trabajando. Entonces yo estoy en eso hablando mucho sobre cómo los padres lo que tienen que hacer para dejar a los chicos más fuertes, porque la inmunidad de los chicos tiene que estar fuerte. ¿Cómo se queda fuerte la inmunidad de los chicos? Jugar es importante, y leyendo cuentos y mirando libros infantiles. Eso sí. deja los chicos con el equilibrio para que se queden bien, ¿no? Y ¿sabes lo que te iba a decir, Rocío? Que hay gente que son mis seguidores del Instagram y los tuyos también, para presentarnos, porque yo dije Sí, para mis lectores que yo iba a hablar con una de las mayores ilustradoras infantiles del mundo, que es verdad, para mí es verdad, ¿no? Vos sos los mejores, ¿no? Es algo impresionante, pero sería bueno presentarse y después yo me presento para las personas que no me conocen también. bueno, yo de todas formas, para los que estáis aquí de mis seguidores, os quiero decir que este hombre y yo, ¡ay! Que no tengo el libro. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está? Dame, nada, un segundo, que lo tengo aquí al lado, un segundo. Aquí, aquí. Antes de que te presentes tú, yo os quiero decir que este señor que está aquí, que además no nos veíamos desde hace cuándo, desde Bolonia, 2 años. de Bolonia de hace 2 años. No nos veíamos, estuvimos comiendo en la feria de Bolonia y Ilan es autor de un montón de títulos, un montón de libros infantiles, escritor, pero seguro que lo conocéis todos por su libro Las princesas también se tiran pedos, que fue un poco tú. A ti te pasó un poco con las princesas que se tiran pedos como
a mí con Minimoni, con De qué color es Sí, un beso, que fueron los libros un poco, yo creo que marcaron nuestra visibilidad dentro del mundo de la literatura infantil. Y entonces yo lo que sí quería contaros es que Ilan es autor de este libro maravilloso que se titula Jugamos y tuve la felicidad de poder coincidir con él en Editorial Bromera, Algar y Animallibras, ilustrando este libro tan chulo, ¿no? Que este libro va bueno, luego contamos lo del libro. Yo sí que me gustaría, Ilan, que aparte de esto que he contado de ti, que te presentaras un poquito y luego yo me he preparado algunas preguntitas para hacerte que eh, tengo curiosidad de saber, pero ahora te dejo paso a bueno. ti. Bueno, yo vivo en Brasil, para los seguidores ahí de Rocío, yo vivo en Brasil. Yo nací en Israel, pero llegué muy chico a Brasil con 6 años. Soy brasileño, de documentación brasileña. Soy psicólogo de formación, hice maestría y doctorado en educación, pero trabajo hace muchos años solo con la literatura. Tengo en Brasil 80 libros que ya publiqué. Empecé en 1997, son muchos años. Fuera de Brasil tengo como 40 libros casi traducidos, así como Rocío, tenemos libros en Europa, tengo libro en Mm. Asia, Américas, y muchas traducciones por el mundo entero. Y mi relación con España y con Bromera y con Rocío es algo ya que lleva mucho tiempo y tenemos libros, este libro hermoso. Y tengo otros libros también muy hermosos en Bromera. Tengo uno que le debo a Rocío porque ella me dio la sugestión de una ilustradora que estoy trabajando ahora, que es la Lucía Lucia Serrano. Serrano. Y que te agradezco como nunca, porque hicimos este libro maravilloso que a la gente le gusta mucho, que es acá, La Niña Huracán y el Niño Esponja, que es de Bromera, y estamos haciendo otros libros juntos. Es una gran ilustradora. Sí. Y es eso, trabajo acá en Brasil y en el mundo con literatura, hago muchas conferencias. Me gusta mucho la educación, hablo mucho sobre temas contemporáneos, el mundo digital, el papel. Escribo mucho en periódicos en Brasil y participo de programas de radios que hay acá, nacionales, siempre hablando de literatura, cultura y educación. Es verdad, porque tú viajas un montón. Sí, yo conozco Brasil entero. Sí, Brasil es grande, tenemos 210 millones de personas, es un continente, y yo conozco casi todo Brasil, en lugares más lejanos que hay, siempre haciendo trabajos, con libros, incentivos, formación de lectores, y me encuentro con mis lectores por el Brasil entero, y me encanta mucho el contacto con el pueblo y con los niños, me Ujú, gusta. ujú. Bueno, pues yo ahora para tus seguidores de Brasil me voy a presentar nada brevemente porque creo que es más interesante lo que hablaremos después. Yo soy licenciada en Bellas Artes, aunque hice un paréntesis después de los estudios y estuve muchos años trabajando en otras cosas, en la pedagogía, en la pintura, luego también estuve trabajando en la publicidad, hasta que un buen día volví a coger los lápices que los tenía olvidados y fue un poco coincidió con la maternidad, porque en mi primera maternidad la gente se cree cuando digo que la maternidad marcó un giro, que tuve como una gran epifanía o algo así. Hombre, realmente es un cambio brutal en la vida, pero no fue realmente así. O sea, lo que pasó es que al volver al tener a mi primera hija, Julia, de muy pequeñita, empezamos a visitar bibliotecas, librerías y volví a tomar contacto con el mundo de la ilustración infantil. Me atrajo un montón y a partir de ahí pues empecé a pintar murales, y la verdad es que fue mi vida editorial hace 9 años que me dedico a ella, pero realmente ha sido todo como muy rápido, ¿no? Enseguida me contactó una editorial, empecé a trabajar, trabajé para varias editoriales y bueno, y ahora estoy trabajando básicamente para Bromera, mis libros como autora, trabajo como ilustradora para textos como el que compartimos con Ilan o con Eulalia Canal o con Elisenda Roca, pero también una vez al año hago un proyecto propio en el que yo también escribo, que es el caso de qué color es un beso, que es un poco Rocío, mi libro Rocío, bandera. Rocío, contale a la gente acá de Brasil que tenés libros en portugués también. Pessoal, Tengo lá tem livro em libros, português. sí, tengo libros en portugués. Creo que en Brasil mi editora es Telos.
es Telos Editora. Sí, me hago siempre un lío entre Jacaranda, pero Jacaranda creo que es Portugal y Telos es Brasil. Sí que tengo varios Telos, libros. Telos. Telos, tengo Pessoal, olha, varios. vocês que estão me ouvindo aqui em português, procurem o livro dessa mulher, que é uma coisa incrível. É da editora Telos. São livros assim, mas é magnífico. Procurem, tá? Vão na Sí, livraria, online, não saiam de casa, comprem pelo computador, que é ajá, maravilhoso. ajá. Pues entonces, nada, yo ya no voy a explicar nada más de mí porque es muy aburrido. Yo lo voy a dejar para luego si nos hacen alguna pregunta o Bueno, tienen alguna curiosidad los que nos estén mirando. Entonces sí que voy a hablar un poquito de Jugamos. Yo creo que Jugamos es un libro que básicamente os diré que tiene un texto muy breve. Es un texto muy breve, es la historia de este niño que se llama Pedro, que Pedro está enganchado a las máquinas. Yo creo que todos tenemos en casa, o casi todos desgraciadamente, tenemos algún niño o niña en casa que está pegado, como por ejemplo mi hijo menor, que hay que ponerle tiempos porque podría estar todo el día tranquilamente encerrado en su cuarto con la máquina. Y entonces nada, él va con sus dispositivos jugando, con su móvil, con sus consolas, con todo, y mientras a su alrededor están pasando cosas. Está pasando cosas pues con su hermana, con sus amigos, con sus primos, con todos. Todos su padre, su hermana, hay toda una vida a su alrededor que él se está perdiendo porque él está con la cara pegada a la pantalla, ¿no? Hasta que al final, bueno, no os vamos a desvelar, no vamos a hacer spoilers, claro, se dice así en plan moderno, se dice, no vamos a hacer spoilers, sí, sí. pero, pero bueno, finalmente son los abuelos quienes desencallan la situación y bueno, sí, venga, vamos a enseñarlo. Porque... Y entonces nada, acaba finalmente toda la peculiaridad de este álbum. Os voy a decir que a mí se me ocurrió la idea de hacer un desplegable. Es de esas cosas que cuando se las dices al editor te quieren matar. Porque entonces es, a ver, ¿cuánto me va a costar esto? Te dice el editor. Siempre me cuestas dinero, Bonilla. Y siempre se te ocurren cosas chungas Sí. por hacer. Pero entonces me pareció como súper interesante el hecho de que veamos el mundo real, que sería, ¿no? Aquí, esta es su hermana que está jugando en la bañera, ¿no? Y entonces vemos el mundo simbólico, todo el universo paralelo que está generando este juego simbólico. Entonces se me ocurrió hacerlo a través de solapas, por ejemplo. Pues aquí su amigo Marcos le pregunta si jugamos. Marcos, como veis, está fabricándose una nave espacial y un traje de astronauta, pero veis cuando abrimos la solapa, vemos todo el mundo, todo este universo paralelo que se ha generado a través del juego simbólico. Y entonces yo creo que un poco, yo lo que un poco entendí en el momento de interpreté a la hora de ilustrar este libro es que creo, yo, Ilan, ahora me cuentas tú un poco tu visión de tu intención al escribir este texto, ¿no? Pero yo lo viví un poco en el momento de la ilustración como que el discurso quería decir, ok, la tecnología, no estamos tampoco criminalizando la tecnología para nada, la tecnología es útil, es divertida, por supuesto es divertidísima porque la prueba está en que se pasarían todo el día pegados a la tecnología. ¿La diferencia cuál es? Es que el juego simbólico hace que tú seas el que tienes que generar los contenidos. En cambio, la tecnología ya te da, es la que genera el contenido, ya te da el contenido hecho, con lo cual tú eres un simple follower. No estás generando, no estás utilizando tu creatividad. Entonces yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que la idea es que podemos compatibilizar ambas cosas y aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Yo me acuerdo que un día mi hijo, estábamos paseando y me dijo, mamá, ¿tú te acuerdas de aquellos juguetes que tenía, aquellas figuritas, los gormitis, no sé qué? Le digo, sí, sí, me acuerdo de los gormitis, eras bastante pequeño. Dice, sí, dice, era de cuando yo tenía imaginación. Me dijo, imagínate. Digo, ¿pero por qué dices eso? Dice, porque yo les inventaba historias y jugaba y cada uno tenía una vida y se montaban películas y todo eso ya no lo hago ahora. Y es curioso cómo van perdiendo un poco, ¿no? Durante su crecimiento y tampoco le vamos a echar toda la culpa a las máquinas, pero un poquito sí, un poquito yo creo que sí. Y bueno,
Y entonces también quería que tú también dieras un poco tu punto de vista, porque al Sí. final, en definitiva, eres tú el autor. ¿Qué te generó? ¿Cuál fue la idea, el punto de partida que te generó escribir este texto? En Brasil este libro tiene una otra ilustración y el ilustrador de Brasil también tuvo también una mirada diferente. Y eso es el bueno de la literatura y del arte, ¿no? Vos propones algo al artista, al otro artista, y cada uno tiene su mirada. Y me encantó tu mirada, tu mirada para el texto y para la idea. Mi idea era trabajar la cuestión de la tecnología. La tecnología, hay un filósofo de Brasil que dice, la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué, qué pregunta nos hacemos? Y también cuando yo empecé a hacer ese libro sobre tecnología y niños, yo me acordé de un otro autor del siglo XIX, brasileño, que decía, era la época que la luz eléctrica empezó a entrar en la ciudad y todo más, estaba muy preocupado con la luz eléctrica y dijo una frase que vale para la tecnología. Dice así, este hombre se llama Olavo Bilac, siglo XIX acá de Brasil. Dice así, la escasez de luz, ¿eh? Cuando hay poca luz, Ujú, favorece el sueño. Entonces, cuando hay poca luz, el sueño se viene. Y es un poco eso que la tecnología hace, tira el sueño. ¿Por qué? Porque la pantalla, yo uso pantallas, mis hijas usan, pero con parsimonia, con equilibrio. Pero ujú. si usamos solo la pantalla, la luz viene de fuera. Yo te miro ahora, vos estás ahora en España, yo en Brasil miro una pantalla y esa pantalla tiene luz. La luz viene de fuera para mis ojos y para mi cabeza. Cuando abrimos un libro, la luz, quien lo hace somos nosotros, porque el libro no tiene luz propia. Ajá. Quien prende la luz de un libro, quien prende luz, son los ojos de los chicos y de los padres. Ujú. No es Steve Jobs, Bill Gates, no, no somos nosotros. Y eso ya sabemos, Rocío, con pesquisas, con encuestas que hacen cientistas, que el cerebro humano trabaja diferente con la pantalla y con el papel. Y el Ujú. papel, ya lo sabemos, el papel trabaja con la memoria, una memoria más fuerte, trabaja con la imaginación más fuerte. Y la pantalla es algo más rápido, es la agilidad mental. Hay una ansiedad, hay Ujú. yo digo que en portugués que es algo macacal, de monos, que pasamos de un lugar para otro, saltitando como monos, y vamos a una pantalla y vamos a otra. El Ujú. libro es el respirar, la tranquilidad, el oír, Sí, el silencio. Oímos el silencio, oímos el corazón, el nuestro, el corazón de los otros, tu pensamiento. Yo cuando estoy en la pantalla es difícil pensar el pensamiento en la pantalla. Entonces, ujú. cuando yo miraba mis hijas en la pantalla y miraba ellas jugando, digo, tengo que hacer un libro para mostrar y decir cómo es importante que los niños tengan tiempo para el juego real, para la convivencia real, y que eso nunca, jamás va a ser sustituido, cambiado. Eso nunca, Sí. jamás. Eso fue el inicio. Y el final de mi libro de Brasil, yo hice un texto que no pasó acá en el libro de España, mas no, está aquí, sí, está aquí, está en el final del libro, que yo hice un texto, que yo hice una encuesta muchos años, Rocío, preguntando a chicos pobres, ricos, de Brasil entero, chicos, lo que, o que te faz feliz, lo que te hace feliz. Eso Ujú. a años y años vengo preguntando a todos los niños. Sí. Rocío, te juro por Dios, te juro, nunca oí. No, yo no me acuerdo. No, lo que me hace feliz es el tablet. El que me hace feliz es el móvil. Lo que los niños pequeños me dicen, lo que me hace feliz, mi gato, mi perro. Lo que me hace feliz es ver un filme con mi mamá y con mi papá, es comer la comida de mi mamá. Lo que me hace feliz es ir a la playa con mis padres. Lo que me hace feliz es jugar la pelota. Lo que me hace feliz, un niño me dijo, lo que me hace feliz, era un niño pobre acá de Brasil, lo que hace feliz es ver mi mamá feliz. Es Ujú. lo que hace. Entonces, Fíjate. mira, entonces si la felicidad está fuera de las pantallas, vamos a darles a los niños lo que es la felicidad, como los libros que nosotros hacemos. Eso es una parte de la felicidad y eso es Sí. importante. ¿Siempre escribes sobre cosas cotidianas, sobre cosas que puedes ver a tu alrededor? Yo tengo tres.
tres caminos que yo escribo. Mi primer camino es lo que llamamos acá en portugués de reconto. Son cuentos tradicionales Ajá. que yo hago pesquisas, yo busco y me quedo años haciendo eso, años. Y después doy mi voz para el libro. Entonces, un ejemplo es un libro como ese acá que está en Brasil, que se llama Cavalo de Troya, a Origen. Es un ilustrador también español, Raúl, ¿conoces a Guridi? Ah, sí, Guridi, claro. Guride, sí, entonces es un libro que me encanta y son libros de mucho texto y son cuentos tradicionales. Tengo libros que yo tengo, que son el segundo camino, que yo digo que son el libro clásico de los autores, una idea, mucho trabajo, publicando. Entonces, por ejemplo, un libro que yo tengo es ese acá que está en España, no está está en México, no está en España, se llama Engaños. Es un libro que está en Ujú. Argentina y solo que es un libro que salió de mi cabeza, una idea y todo, y lo hice. Y el tercer camino, que es el más conocido, lo que más soy traducido en Bromera, en Corea, en China, en Alemania, y todo más, que son cuentos de mi cotidiano. Yo digo Ajá. que yo soy un pescador, sí, ese pescador que pesca, ¿no? Sí, sí, un pescador. Yo soy un pescador que estoy la cosa, ¿cómo se dice eso? La vara. ¿A qué se me dice? Sí, Vara. con la caña de pescar. Estoy con la caña de pescar y cualquier cosa que pasa, la agarro, el cotidiano lo agarro Sí. y eso me hace trabajar mi cabeza. Entonces, los libros que más son traducidos como ese que lo hizo una adaptación de las princesas Ujú. pequeñas también se tiran pedos. Eso nació de un pedo de verdad. La niña huracán es mi hija, que es una huracán, todavía es la cicatriz, que es un libro hermoso también, que es un libro de la bromera. Pasó de verdad, mi hija es acá, mira, es acá. Se cayó, es aquí. Y ahí, ahí cuando se cayó, le empezó a sangrar la mejilla. Sí. Y yo le dije, mira, vamos a tener que ir al hospital. ¿Por qué, papá? Hay que coser. No, no, me va a quedar fea. No, solo una cicatriz. Ella empezó a llorar. No, cicatriz, no. Ahí llamé a la mamá y le dije, mostrarle a tu hija lo que es una cicatriz. Ahí paró de llorar. Mamá, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí mi pareja tiró el pelo así para atrás. Harry Potter mostró algo en la caña, en la frente, que era un tracito. Mamá, ¿lo que es? Dijo, es una cicatriz. ¿Lo que pasó? Cuando era niña, estaba jugando, un primo mío me empezó a girar y me soltó y yo me agarré, no sé, 5 puntos. Ahí cuando yo miré el diálogo, dije, mira qué cosa sencilla. Toda cicatriz, hay un cuento por detrás de una cicatriz. Entonces fuimos al médico y el médico que la fue a coser, mi hija tenía una cicatriz de aquí hasta aquí. Fue Dios que me mandó ese tipo. Ahí yo empecé a pensar, mi hija hablando con él, doctor, ¿lo que te pasó? Eso no pasó de verdad, eso es ficción que lo puse. Y él hablando de la infancia. Entonces, son libros que van naciendo del cotidiano. Esta acá es de la niña huracán, es esa aquí, mira. Es Ajá. esa. La niña huracán. Ya están todas grandes, tienen 16 años y 13, tan grandes. Sí. Bueno, no tan grandes, ¿eh? Sí, 16 y tan 13. grandes, tan grandes. 16 y 13 tienen las tuyas. Bueno, yo también tengo una con 17, uno con 12, bueno, y la mayor que tiene ya, la mayor tiene 19, sí, 19, cumplirá 20 después del verano ya, en segundo de la universidad. Y, y Wow. eso, no, yo escribo, ¿Y tus libros cómo nacen? yo siempre escribo de mi cotidianidad, por eso te lo preguntaba, es un tema que me curiosea, porque yo cuando voy a algunas escuelas o así a explicar, como me preguntan, ¿no? ¿Cómo surgen tus historias? Yo siempre les digo, ¿no? Yo siempre surgen de lo que vemos de lo que vemos alrededor, ¿no? Pueden surgir de llevar a los niños al colegio, pueden surgir de ir a la compra, de una charla entre amigos, pueden surgir de cualquier sitio, ¿no? Y una idea al final estarás de acuerdo que es, por ejemplo, en mi caso una idea es una imagen, puede ser una palabra, puede ser un título. Yo a veces he empezado un libro por un título, por decir, ay, mira qué título más chulo para un libro, y me he apuntado Sí, un sí, título, ¿no? sí, Entonces, ese sí, título ha dado, sí. por ejemplo, el de la montaña de libros más alta del mundo surgió yo, no los voy a enseñar porque no los tengo a mano, los tengo todos ahí en la estantería, pero la montaña de libros más alta del mundo surgió de una imagen de un niño sentado encima, tengo unos libros y un niño que estaba leyendo encima y en vez de, lo puse como echado así sobre los libros. Me parecía una imagen bonita y entonces creé el antes y el después. Es la única vez, por eso que me pasó. Luego,
por ejemplo, hay otros libros que han surgido de otras cosas. Por ejemplo, Hermanos surgió en el momento que me senté a plantear el proyecto. Cogí todas mis notitas, mis notas de voz en el móvil, mis libretas, porque durante el año, pues eso, cuando se me van ocurriendo cosas, lo voy apuntando porque como tengo la memoria de los peces y se agudiza con la edad, cada vez tengo menos memoria, me lo voy apuntando todo en las libretas y entonces cuando me toca enfocar un proyecto personal, lo que hago es que cojo las libretas, releo los papelitos, las notas de voz y veo cuál de esas historias me inspira en ese momento para empezar un proyecto, ¿no? Porque yo creo que además cada proyecto tiene su momento, ¿no? Hay libros que los escribiste hace 2 años y no los podías haber escrito hace 4 ni dentro de 3. Ese era su momento, ¿no? Hay momento que por tu situación personal en esas circunstancias, ¿no? Te apetece hablar sobre eso. Y entonces de repente lo que me ocurrió fue que ninguna de las historias que tenía escritas me gustaba, no quería escribir ninguna, desarrollar ninguno de los cuentos que tenía empezados, pero en cambio sí que me di cuenta de que pincelada de aquí, pincelada de allá, lo que tenían en común eran los protagonistas y es que eran siempre hermanos, eran cosas que les pasaban a hermanos. Y entonces a partir de ahí decidí escribir una historia sobre hermanos, y haciendo trabajo de campo en casa, Sí. y escribiendo simplemente dedicándome yo, por ejemplo, cuando, no sé si tú haces lo mismo en tu proceso creativo, yo, por ejemplo, cuando digo, por ejemplo, voy a escribir sobre hermanos. Entonces lo que hago es que me siento, cojo papeles, muchos papeles y empiezo a escribir todo aquello que me viene a la cabeza sobre personajes, sobre situaciones, sobre imágenes, sobre incluso dibujos, ¿no? Ilustraciones de caras, y todo eso, ¿no? Y entonces ya cuando tengo 200 papeles, entonces es cuando empiezas a ver esto sí, esto no, esto sí, esto me encaja, esto, y es cuando creas como un tronco, ¿no? Porque también eso me pasa así porque mis historias no son, o al menos lo que me está pasando últimamente es que todo lo que escribo me doy cuenta de que no es narrativo, no tiene, así por ejemplo como la montaña de libros tiene un inicio, tiene un tronco y tiene un desenlace, por ejemplo, Hermanos, bueno, todos tienen un final, todos tienen un desenlace, pero no es una historia lineal de Caperucita, se fue al bosque, se encontró al lobo, llegó a casa de la abuelita. Van pasando cosas, pero yo de una forma como un poquito más abstracta, no temporalmente. En Abuelos me pasa un poco lo mismo. Hablo de la relación de Nico con su abuelo Rodrigo, pero tú miras las páginas y tampoco, o sea, cuando se van de pesca podría ser perfectamente antes de cuando están yendo a tirar la basura. Están en ese orden porque a mí me han permitido articular el texto, articular la narración. Pero sí, la pregunta, ¿cuál era la pregunta? No dijiste ¿Sobre qué escribes? Y escribo, cómo definitivamente escribo sobre cosas cotidianas. Y cotidianas. además defiendo de una forma muy firme que un escritor un autor en este caso, porque yo siempre digo que no me considero escritora, me considero autora. A veces utilizo imágenes y a veces utilizo palabras para explicar una historia. Las utilizo de la forma que discriminadamente, como me sirven mejor. Pero yo creo que debemos escribir y explicar cosas que hayamos vivido en primera persona. Yo creo, porque yo creo que una historia debe ser honesta, debe ser directa, vuelcas un poco, ¿no? Tu interior y para poder transmitir una emoción a través de un libro yo creo que tú tienes que sentirla primero. Y muchas veces yo creo que no podemos sentir esa emoción si realmente no hemos vivido esa historia, ¿no? Me refiero cuando son cosas de no ficción, entre comillas, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Hay escritores de novela policíaca y de todo esto que claramente, pero bueno, también, aunque sea ficción, hay una documentación detrás, hay un trabajo de investigación, de documentación, saber un poco de qué estás escribiendo, ¿no? Sí. Bueno, ya me he ido. A No, ver, yo quería decir una cosa que dijiste algo vale. tan que cuando vos empezás tu creación, anotás en los papeles, empezás a hacer tus Mm, notaciones y lo vas después lo vas juntando. A mí me pasa algo sí, muy interesante que es así. Cuando hago mis cuentos de cotidiano, como eso es lo que haces vos,
No, cuando hago mis cuentos antiguos, son años de trabajo, son cuentos que tengo en mi biblioteca y lo estudio, pero cuando son cuentos de cotidiano, del día a día, ¿no? Viene una palabra y es como una piedra en un lago. Cuando viene la palabra, una frase, eso se abre, se expande, y ya en mi cabeza viene una sinopsis. Ya tengo el comienzo, el medio, el final. Entonces, por ejemplo, tengo un libro acá, es Día de las Madres, ahí no, ahora va a ser, ¿no? Entonces, tengo un libro acá por Bromera que se llama Mamá o Mami, ¿no? Ujú. Mamá, que es un libro que es Guilherme, que es un ilustrador que trabajó bastante aquí en Brasil, lo hizo. ¿Y cómo nació Mamá? Porque yo veía a mis hijas, chicas, mi mujer trabaja mucho en casa, trabaja es psicóloga, pero trabaja mucho en casa, con su computadora. Y cuando ellas eran niñas, ellas empezaban, mamá, mamá, mami, mami. Ahí yo solo miraba, ¿no? Ahí, ¿qué fue, mi amor? Decía la mamá. Ahí mi hija, la pequeña, dice, quiero usar un vestido. ¿Uso el azul o uso el amarillo? Ahí mi pareja paraba todo, dijo, el amarillo. Ah, bueno, voy a usar el azul. Y se iba. Ay, mamá, mamá, ¿qué fue, mi hija? ¿Qué fue? ¿Qué día es hoy? Ahí dijo, es martes. Ah, bueno. Era algo así, era algo loco. Ahí cuando yo empecé a observar eso, un día las dos la dejaron tan loca que me vino una idea completa en la cabeza, una sinopsis. Y yo y después lo agarré, pasé semanas trabajando. Y mi libro son niños que dicen el tiempo entero a la mamá, 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 ella no lo aguanta más, ¿no? Pero, mira acá, la mamá y los vestidos, ¿no? Así. ¿No? Y ahí el tiempo entero para millones de cosas. Ahí dice así, no aguanto más, voy a hacer, mira, ella se queda en el escritorio y le pasan por la puerta, mamá, mamá. Es así, es así. Ahí Yo me, ella dice así, me digo, voy a poner una, decide. no, que yo me acuerdo una vez que cuando eran pequeñitas, un día que era como, mamá, 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 mamá. Y de repente le digo, ay, mamá, mamá, me vais a gastar el nombre con tanto mamá. Y se queda así como parada y empieza, Rocío. Está muy bien eso, muy bien. Después, mira, la mamá de mi libro se pone en una ropa de Batman para que no la reconozcan, ¿no? Pero ella se olvida el zapato de mamá, se queda con el zapato de mamá, ahí la Ah, reconoce por el y zapato. Ahí va la pillan yendo, rápido. solo que de ahí cuando ella finalmente los engaña, ella no escucha más mamá, ella se queda una semana y después se queda triste. ¿Lo que está pasando? Ellos no hablan más, mamá. El humano es complejo, ¿no? Sí. Hay que pasar la mamá, escucha a la noche, mamá. ¿Qué quieren, hijos? Vení a contar un cuento. Ufa, qué bien, todavía se recuerda. Es eso, más nació de eso, de la observación, ahí viene la Mm, observación y viene el cuento como todo ya preparado en mi ya, ya, cabeza, ya. lo voy a trabajar como texto, ¿no? Yo tengo una curiosidad que preguntarte, Ilan. ¿Tienes alguna manía cuando escribes o alguna manía, algún tic, algún... No, yo tengo algo que la gente sí, que yo hice eso, después te pregunto la misma cosa, porque yo cuando empecé a trabajar con libros, la gente me decía, ¿cuál es tu libro nuevo que vas a salir? Y yo siempre contaba a todos, estoy haciendo un libro así, nuevo y todo más. Y me pasó muchas veces que después que yo dije lo que estaba haciendo, el libro no salió, porque el editorial cerró, porque el proyecto no fue para frente. Ahí mi manía, mi cosa ahora es nunca más. La gente me pregunta, Ya, ¿cuál es tu próximo libro? Yo no cuento. ya, ya, Yo les digo, es hermoso, no sé, más solo voy a hablar cuando el libro está en la gráfica, cuando va a empezar a salir, porque ya, ya, tengo ya. miedo que me pase eso. ¿Cuál es tu próximo libro? Es hermoso, pero ahora no lo voy a decir, que Sí, cuando salga, sí, pero Ilan, estaba pensando en algo más como tipo, pues no puedo escribir si no me pongo calcetines de rayas rosas y azules. Algo así. vos tenés eso. No, bueno, antes tenía por costumbre poner una velita, tenía un botecito y siempre encendía una velita cuando me sentaba a trabajar, que era como tenía la manía, que era mi musa. Encendía la musa y entonces me sentaba a trabajar.
pero ya cuando me cambié de piso hace como un año y medio o así, no sé por qué dejé de hacerlo ya no lo hago. Sí que me pongo habitualmente, me pongo música. Hay muchos ratos que me gusta trabajar en silencio, pero muchos ratos que me pongo música también. Es un elemento que me funciona muy bien. A veces me pongo, por ejemplo, tengo una lista de Spotify que solo creo que tengo 4 o 5 canciones en esa lista y me la pongo en bucle y a lo mejor, y de repente había algún amigo que me decía, oye, hoy entra en Spotify y he visto que habías reproducido esa lista 250 veces. Y como diciendo, es verdad, estás loca. Y digo, sí, porque sí que es verdad que se repite, pero tienes de fondo algo cálido, algo que te da como paz para estar trabajando, pero a la vez no te distrae, porque ya las conoces, ya no se van repitiendo. Y la verdad que ahora uso muchísima música porque tengo, ¿veis? Sí. Esa pared de ahí da a mi vecina, que es una señora muy mayor, pobrecita, que está muy sorda. Y entonces justo en esa pared al otro lado está su televisión, está su televisor. Y entonces se pone por las mañanas los debates de política, que os podéis imaginar que el ruido es algo como... Y por la tarde se pone programas tipo Sálvame, y entonces es como... todo el mundo chillando. Y entonces es como horrible. Ya ha ido, pobrecita, y me da mucha pena porque ya he ido unas cuantas veces y le he dicho, María, por favor, si puedes poner la tele más flojita. Pero claro, es que si no, no la oye. Y Qué entonces bien. cuando tengo un directo le digo, le pongo ahora, como no nos podemos ver, le pongo una notita en la puerta, entonces cuando entra o sale la chica que la ayuda, entonces le digo, María, que Qué bien. Qué tengo un bien. directo a las 7, por favor, pon la tele Rocío, flojita. Rocío, Rocío, esto que Dime, contaste de tu vecina, eso ya tengo una historia en mi cabeza ahora. ay, no me digas. Te juro por Dios, es muy bueno. La vecina sorda que no te escucha porque tienes que trabajar. Eso es un cuento eso. Ay, Bueno. es terrible, pero bueno, nada, bien, bien, bien. No, mira, yo no tengo ni una, yo sí, yo soy caótico así, yo puedo trabajar en el avión, yo viajo mucho, entonces puedo trabajar en el avión, en los mm, hoteles. Entonces sí, no, yo también. yo me preparé años y años a trabajar en cualquier lugar que estoy. Llevo mi computador y ¿no? la ordenadora y trabajo. Claro que es mejor en el silencio. No me gusta música, Iron Maiden, nada de eso para trabajar. ¿No? Sí. Yo me trabajo más en el silencio, pero yo no tengo mucho, puedo trabajar en hoteles, puedo trabajar en los Sí, pero ves, aviones. por ejemplo, yo no tengo un problema en trabajar. Yo, por ejemplo, en aviones me inspiro mogollón en los aviones. De hecho, tengo varios libros que han empezado tengo los billetes de Vueling impresos y en el papel detrás tengo apuntadas Es, cosas e ideas de los sí, libros. sí, Pero esto es como es cuando está, cuando hay yo qué sé, estos días, cuando Pedro Sánchez sale a hacer un discurso, estoy dibujando y estoy con el pincel y oigo como si tuviera Pedro Sánchez aquí hablándome al oído. Y entonces ahora veo que hay una chica que ha dicho, hay cascos para escuchar la tele. Sí, pobrecita, se compró unos cascos, fíjate, se gastó una pasta en unos cascos, pero resulta que, claro, se ponía los cascos y entonces su hija le decía que la llama por teléfono o la llama abajo, la llaman al timbre y no lo oye porque está con los ah, cascos. Y entonces no esto. Pero bueno, oye, te quería preguntar una cosa, que a mí se habla mucho hoy cuando hablamos de álbum ilustrado, me doy cuenta de que, por ejemplo, dentro del ámbito escolar, no sé si a ti te pasa allí en Brasil, dentro del ámbito escolar, cuando se habla del álbum ilustrado, el álbum ilustrado antes era un elemento como un poquito más de lujo, digamos, como más elitista, más caro, ¿no? También por desconocimiento. Yo creo que en los últimos 10 años se ha hecho muy popular el álbum ilustrado como formato. Aquí siempre vamos por detrás de países como Francia, ¿no? Que siempre va como sí, muy por delante en algunas cosas. Yo lo comparo un poquito con la gastronomía, ¿no? Yo creo que Francia siempre ha ido por delante en gastronomía, pero en España tenemos grandes gastrónomos, grandísimos chefs. Yo creo que en literatura infantil pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos un poco todavía por detrás, pero tenemos grandes autores y grandes ilustradores. Entonces, yo lo que me encuentro ahora que me provoca cierto, no te diré, cierto conflicto es que, por ejemplo, cuando se habla del álbum ilustrado dentro del ámbito escolar, se usa mucho la frase de
hemos usado este libro para trabajar lo que sea. Hemos usado este libro para trabajar no sé qué, ¿no? Entonces, esto me parece bien porque me parece que el álbum ilustrado es una herramienta muy útil, pero lo que me crea cierto conflicto es que se sistematice, ¿no? Que se estigmatice de esta forma, porque al final para mí el álbum ilustrado es entretenimiento. Es entretenimiento, es una herramienta para vivir en familia, ¿no? Para leer en familia, para vivir en familia. Es un formato que te permite muchos niveles de lectura, con lo cual no se agota nunca. Lo puede empezar el niño cuando es muy pequeño, no sabe leer, puede ver las imágenes, se lo pueden leer, luego lo lee él cuando ya aprende a leer. Luego, cuando se hace más mayor y madura intelectualmente, ve cosas que no veía antes. Es decir, es un libro que acompaña la madurez y el crecimiento, ¿no? Hay una librera en Barcelona, Paula Jarrín, de la librería Lodge, que siempre dice, los álbumes ilustrados son de 0,99. Y es así, es un formato para todos los públicos. Entonces, siempre cuando hay todo el tema este de que sirve para trabajar lo que sea, viene acompañado de reseñas que hablan de que este libro tiene este valor o tiene, ¿no? Tiene estos valores o tiene esta moraleja o no sé qué. A mí me molesta un poco porque para mí debe ser algo que, o sea, primero que las moralejas no me gustan y segundo que yo creo que en el momento que el libro lo coge cada autor, cada lector coge un libro y le da su propia interpretación y lo vive de una forma distinta y se crea su propia película, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un libro, cuando estoy ilustrando un libro, no lo creo pensando en transmitir determinado valor. Yo lo estoy haciendo porque quiero transmitir una emoción de una historia que a mí me ha producido una emoción. Y detrás hay valores añadidos, hay pequeñas historias, Sí, quizá puedes encontrar valores, puedes encontrar, ¿no? Pero no como leitmotiv, no como cosa principal del sí. libro. ¿Cómo Mira, vives Rocío, tú esto? yo pienso así, por eso no, estamos tan cercanos así, porque yo pienso exactamente igual lo que dijiste. Para mí el álbum es arte. ¿Cómo Mm, es arte? La arte, primero, no tiene edad, no tiene edad. Segundo, cada uno se acerca de la arte por una mirada. La mirada de cada uno es muy especial. Y lo que pasa, la educación en la escuela tiene una tendencia al control, quiere control. Y el control para el maestro muchas veces pasa por el control de la mirada que el maestro tiene para el cuento. Él quiere que los niños miren de la misma forma que él mira el cuento, pero nosotros sabemos que la mirada, que los anteojos de los chicos son diferentes de mm, los anteojos de nosotros. Tengo una cosa que siempre cuento, que estaba con mi hija pequeña en un mercado para hacer compras en un market, eso hace muchos años, y pasé en la área donde hay carnes, ¿cómo se dice? Azogue, ¿cómo se dice? El azogue, donde hay carnes, donde se vende carnes, ¿cómo se llama? la carnicería. La carnicería. Y yo pasé por la carnicería y siempre a años voy a la carnicería y mi hija dice así, papá, mira la vaca. Y yo miro las carnes y pienso, mi hija juntó las carnes y vio una vaca, hija de Mm, escritores, algo fenomenal. Dijo, hijita mía, tenía 12 años, ¿a dónde está la vaca? Ahí me hizo así con la mano, para arriba. Y yo miré para arriba y había una vaca grande arriba de la carnicería y le pregunté al hombre de la carnicería, ¿hace cuánto tiempo esta vaca está aquí? Dijo, nunca salió. Digo, no puedo ser, yo vengo acá años, siempre hubo una vaca. Ahí yo digo, los niños ven vacas, nosotros vemos carne, vemos la mm, carne. Entonces, sí. el niño mira el grande y el pequeño, ¿no? Grande y pequeño. Entonces, la literatura, el álbum ilustrado, los libros, tienen algo que muchas veces incomoda inconscientemente el profesor. El maestro quiere, el maestro, a mí me encantan los maestros, ellos quieren el bien de su alumno, pero al mismo tiempo hay algo inconsciente que dice, tengo que tener todo en el control. Y la literatura y la arte trabaja con la incertidumbre, ¿no? Con la incertidumbre, con la cosa que no podemos prever. Cuando yo veo un libro tuyo, es muy diferente cuando le muestro a mi hija y cada uno tiene su viaje. Eso no hay control y es la belleza de la arte, es una gran belleza. Yo hice ahora un libro acá en Brasil, que en España todavía no lo hicieron, no sé por qué está muy hermoso, salió en Bélgica, salió en Italia, que se llama Refugiados, que es un libro solo con imágenes, con ilustradores de Brasil,
Y en Bélgica y en Italia, mis editores italianos y belgas, a ver si lo tengo alguna capa, después lo muestro, cada uno miró mi historia, mi guión, de una forma completamente diferente. Y Ya. yo dije, no, está correcto, cada uno ve lo que quiere. Ilan era eso, dijo, no me interesa lo que era, si a vos es eso que lo interesa, el lector que lo ve. Mi intención es mi intención como artista, tu lectura es tu protagonismo en relación al cuento. Entonces, a mí, yo veo siempre el álbum ilustrado como una obra. Cuando veo tus libros y me quedo feliz, me torna feliz. ¡Ah, qué cosa hermosa! Es la prueba que es algo artístico, porque ese es algo educativo. Yo veo, ay, qué aburrido, me quiere enseñar a hablar, muchas gracias, me quiere enseñar. No, pero puede enseñar sin ser aburrido también, Mm, en el propio cuento. Yo siempre digo, Rocío, que quien enseña gracias, educación, ¿no? Quien enseña ecología, feminismo, todos temas importantísimos. Somos nosotros, los adultos, como modelos, como ejemplos. ujú, Hay que ser un ejemplo exactamente. de mujeres fuertes para que las niñas sean fuertes. Mis hijas hablan buenos días, por favor. Yo nunca le dije hijas, digan buenos días, porque ellas me miran a años y yo siempre digo a todos, buenos días, por favor, buenas tardes. Ellas dicen hasta hoy, yo me quedo feliz, ellas ni saben, no saben eso. Me quedo muy feliz por dentro porque yo no les enseñé, pero mostré como papá cómo yo me comporto. Eso vale Claro. para el respeto a las personas, el respeto a todas las etnias. Eso es, el libro que hacemos nosotros, me parece que es un poco mayor que eso. Mm. Podemos pensar que es algo que la gente lo puede agarrar y usar para todo lo que quiera, para disfrutar con su papá y con su mamá, para disfrutar con su maestro, para usarlo para algún tema que el maestro piensa, eso me puedo decir, la montaña de los libros, vamos a hablar de la importancia de los libros, los hermanos, vamos a hablar de los Mm. celos, qué sé yo, cada uno tiene su Sí, viaje, sí, sí, pero no, exactamente. Pero hablamos, sí, de un poco de... Es que me estabas contando todo el ejemplo este de dar gracias y de saludar y de todo esto, y estaba pensando que al final la literatura no es sino un fiel reflejo de esto. Es decir, cuando estamos hablando con libros que tienen mensajes explícitos, de esos que no nos gustan, es, por ejemplo, yo cuando estabas hablando me estaba imaginando un libro, por ejemplo, en el que vemos que el papá le está diciendo a la niña, se dice gracias, se dice buenos días, se dice no sé qué. Eso es un mensaje explícito. En cambio, si nosotros vemos un libro en el que pasa otra historia cualquiera, pero la niña cuando entra en un sitio dice buenos días de forma natural, no hace falta estar diciendo, se dice buenos días cuando entres en un eso, sitio. eso, Él eso, lo está exacto. viendo de forma natural. Sí, Entonces natural. es, por ejemplo, yo tengo un libro maravilloso con Elisenda Roca que se titula Una gran familia. Entonces, cuando empezamos a hablar con Elisenda, eh, ella me contactó porque ella quería crear algo, quería que hiciéramos algo juntas que hablase sobre tipologías de familias, sobre diferentes familias, ¿no? Ella dijo, tengo muchos amigos, familias muy variopintas, muy distintas, pues dos papás con un niño, madres separadas, familias que se han rejuntado, y hay muchas tipologías de estas familias que no se ven identificadas en ningún libro, en ningún álbum ilustrado. Y yo quiero hacer un álbum ilustrado para que todos estos amigos se vean reflejados y que se puedan identificar. Y entonces empezamos a trabajar juntas, pero precisamente trabajando este punto de lo explícito y lo implícito, claro, si tú planteas un álbum ilustrado en el que estás explicando que esta hace esto, estos son así, estos están separados, estos no sé cuántos, estás haciendo un catálogo. Estás haciendo un catálogo y cuando tú estás explicando las cosas en un catálogo, estás explicando su especificidad. Me ha salido a la primera. Quiero decir que lo estás explicando como una rareza, como una exclusión, como una excepción, más que como una exclusión, como una excepción. En cambio, si tú estás explicando una historia, tú te inventas una historia, una narración que va de pues unos niños que van a montar una fiesta en el barrio, no sé qué, no sé cuánto, si necesitan luces, si necesitan una carretilla, y van por las casas buscando estas cosas y el que les sale a recibir es un niño mulato que es adoptado, en el otro Sí, ven los hijos del bazar chino, en el otro ven
la hija de dos papás que son pasteleros y que no sé qué, no sé cuántos. No hace falta estarlo explicando. Eso, Es sí, decir, los niños tienen que ver el libro como algo natural. Las diferentes familias no es el leitmotiv, no es la historia principal del libro. La historia principal del libro es una historia de cooperación, de solidaridad, de barrio, de relaciones entre sí, vecinos y detrás, con sí. absoluta normalidad, porque yo creo que así se introducen los temas. Estamos hablando de un montón de cosas más. Yo creo que esa es un poco la magia del álbum Rocío, ilustrado. sí, Dime. me acordé de una frase de Baudelaire, ¿sabes? Baudelaire, ¿te acordás del poeta Ajá, Baudelaire? Él sí. decía que eso es para, eso cuando ahora vamos a dar las conferencias, vamos a hablar me encanta eso del explícito y el implícito. Baudelaire decía que no hay algo más excitante en el mundo que una ventana cerrada. Que si la ventana está abierta, no hay gracia, lo vemos todo, Sí, ¿no? No hay sí. gracia. Entonces, no hay, lo que trabaja, lo que despierta la curiosidad es el implícito, no el explícito. Es cuando vos Ujú, haces una ilustración y que un chico identifica algo que vos lo hiciste y pensás así, ¿será que la gente lo va a mirar? Y el chico lo miró, uno lo miró, ajá, que hiciste algo así, ¿no? Especial. Entonces, eso es el implícito. Y la mm, literatura es explícita, me encantó eso que dijiste, el explícito. Es es como considerar que el chico no tiene capacidad, inteligencia para comprender el mundo. Si lo que él ujú. tiene son muy inteligentes. Es decir, que tenemos que mastigar, si se mastigar con la boca, mastigar, Sí, sí, sí. que tenemos que mastigar por los niños. Y eso no es bueno. Cuando los niños no tienen dientes, es Ujú. importante aplastar la comida, muy Sí, sí, importante, pero sí. cuando tienen dientes, si lo aplastamos, se queda todo flojo, porque Mm, hay que hacer exacto. esfuerzo, tenemos que hacer esfuerzo para que los músculos se queden fuertes, para la cabeza la misma cosa, si está Ujú, todo muy explícito, exacto. no hay esfuerzo, no hay Yo creo que esfuerzo. cuando todo este contenido es implícito, lo que ocurre es que se convierte en referente para el niño. Por ejemplo, él tiene el libro seguimos hablando de una gran familia, él tiene el libro en casa, luego a lo mejor se van. Bueno, suerte que ya vamos acabando, me estoy quedando sin batería. Y quiero decir, a lo mejor el curso que viene va a ir al colegio y a lo mejor va a tener una amiguita que tiene dos papás y a lo mejor de repente va a pensar, ay, mira, y le va a contar a su amiguita, yo tengo un libro en casa que no sé qué, que no sé cuántos, tal y que cual. Es decir, todos estos libros le van a servir como referente, pero para esto y para todo, para poder hablar de la muerte, por ejemplo. No hace falta un libro que hable explícitamente de la muerte. Si tú estás leyendo una historia de astronautas y de repente el hijo del astronauta habla del abuelo que ya no está, pues a lo mejor eso algún día el lector, el pequeño lector que lo ha leído, le sirve para identificar esa emoción en el momento que le pasa a él. En eso me refiero, que todas estas cosas implícitas, todos estos registros que se le quedan al niño a partir del álbum ilustrado, luego pueden llegar a ser referentes para él poder gestionar, pero insisto, solo como herramienta. No le están diciendo cómo se debe sentir, no le están diciendo cómo debe ser esa emoción, cómo la debe expresar, cómo la debe exteriorizar. Son un referente para que él se pueda identificar y eso a lo mejor da pie para que él pueda hablarlo con el papá, con la mamá, con lo que sea. Creo que Bravo, esa de... bravo, es eso. Bien, bien. Bueno, tenemos que ir acabando. Nos hemos pasado casi una hora Sí, fue muy aquí. bueno, muy bueno. Aquí. Yo, ¿qué más quería? ¿Qué más te quería preguntar? Bueno, tenía un montón. Al final tenía muchas preguntas y no te he preguntado casi nada. Una cosita muy rápida. Quiero que me digas. ¿Cómo empezaste a escribir? Yo cuando hice psicología en el primer año de mi universidad de psicología, fui a trabajar, porque la universidad que hice era particular, era paga, había que pagarla, y fui a trabajar con niños, porque era psicología, imaginé niños, voy a ganar, voy a aprender, era eso. Nunca pensé en escribir, nunca pensé en hacer ni un cuento. Primero día de trabajo, la maestra me dijo, quédate con los niños acá afuera, están jugando, voy a tomar un café. Yo dije, yo no, por favor, nunca trabajé con niños, yo solo no. Dijo, no, tranquilo, ahí se fue. Y yo me quedé temblando con los niños de 3, 4 años, temblando.
y tenía 18 años. Y yo empecé a rezar por dentro, Rocío, rezar así, que los niños no se acerquen, Dios, que no se acerquen. Pero los niños, ellos sienten el miedo de los Sí, adultos, son como los perros, como los notan tu perros. miedo. Tres niñas se acercaron y una niña me dijo así, Ilan, hablan, ellos hablan. Dijo, ¿qué querés? Dijo así, Ilan, queremos un cuento. Y yo le dije la verdad, un cuento, yo no sé hacer cuentos. Y me miró con un rostro, entonces, ¿qué haces acá con niños? ¿No sabes? Ilan, queremos un cuento. Y yo le dije de nuevo, yo te estoy diciendo, yo no sé un cuento. Entonces la niña se puso así, dijo así, ¿vos no sabés? Dije, no. Y me dijo una palabra que cambió mi vida con 18 años. Dijo así, si no sabés, inventalo ahora. Y cuando dijo inventar, fue una epifanía, vino una luz en mi cabeza. Dijo, puedes sentarte. Tres niñas se estaban sentadas. Empecé a hacer un cuento de mi cabeza, de mi cabeza. Pasaron 5 minutos, había 6 niños. El milagro de la multiplicación, el milagro. Fueron llegando. Todos estaban cerca, 40 niños así, mira. Y yo también. Y yo terminé aquel momento, hice preguntas buenas para mi vida. Lo que son los cuentos, por qué me gustó contar, por qué le gustaron oír, dónde puedo buscar más. Y con 18 años empezó mi proyecto de creador de cuentos y libros. Fue condición, más cuando profesionalmente lo voy a decidir eso años más para frente. Más lo que empezó fue esta niña que debe tener 30 y picos años, Ya, que ya. dijo, inventa, y no paré más. Afortunadamente, Pues sí, gracias a Dios. Qué afortunadamente. bien, qué bien, qué bien. Bueno, Ilan, la verdad es que ha sido un gustazo poderte ver. No, Tengo, Rocío, quiero los caracoles. No me olvidé ah, los eso, caracoles. espera. Lo iba a decir ahora, ¿eh? Es que os cuento que Ilan, no desde la última vez que nos vimos, desde mucho antes, tenemos pendiente, porque Ilan no ha venido nunca a Sant Jordi, a Cataluña, entonces tiene una invitación pendiente para venir a Barcelona el 23 de abril. Este año desgraciadamente no, esperemos que el año que viene sí. ¿Sí? Tiene que venirse a Sant Jordi, porque nunca ha vivido Sant Jordi en Barcelona, y entonces cuando acabe Sant Jordi al día siguiente tenemos que ir a comer caracoles, porque aquí también se hacen riquísimos, se hacen en Cataluña, se hacen lo que llamamos els cargols a la llauna, que se hacen los caracoles en una lata. Yo sé que mucha gente ahora estará diciendo que a mucha gente no le gustan los caracoles, a mí me encantan, y a Ilan también. Entonces un día no sé por qué surgió el tema de los caracoles, pero estábamos hablando y de repente, qué rico, bueno, total, que tenemos una cita pendiente en Sí, Sant sí, Jordi y a comer sí. caracoles, A comer caracoles, sí. a comer caracoles. Y Estoy viendo acá, hay gente que está escribiendo, mira, ¿quién quiere conocer pues mis libros? La mayoría de Bromera. Pueden entrar en el sitio de Bromera, mis libros también de Rocío están ahí. Tengo libros también en sí, italiano, apareció un italiano ahí también, tengo libros en italiano también. Y también en Instagram sí. pongo libros también en todo el momento, entonces solo seguirme en el Instagram. Voy a hacer también otros directos con gente de España que trabaja con promoción de libros, que entra en Uh-huh. contacto. Entonces, los aviso para todos. Y Rocío, mira, vos sos, mira, a mí la gente, si yo hablo vos acá, me parece que en Brasil yo te voy a promocionar y vas a venir acá para Brasil para la gente que te conozca de verdad, así, en real, acá en Brasil, porque sos una autora y una artista, una ilustradora, sí, muy, muy, muy grande. Ay, muchas gracias. Pues nada, mis libros, tú venías al directo mucho mejor preparado que yo, ¿eh? Porque venías aquí con todos tus libros, enseñar. Sí, Yo fatal. Bueno, pero mis libros, para los que conozcáis algunos, si queráis saber qué libros más tengo, los podéis ver en mi web, que es nada, rociobonilla.com. Allí podéis ver, además, lo actualicé justo antes del confinamiento, o sea que están todo puesto al día. Está también la última novedad, que es el libro Abuelos, Pirañas y otras historias, que es un libro que desgraciadamente llegó a las librerías, creo que fue un martes o un miércoles, y ese sábado se cerraron las librerías, con lo cual es una novedad editorial que se quedó desgraciadamente en el cajón, pero que Rocío, vamos a... decirle a Gonzalo que quiera un libro de ese, que me mande un libro tuyo de los Vale, abuelos. ok. Tengo que decirte que me dijo mi editor de que Abuelos, Pirañas y otras historias fue el álbum ilustrado, fue el infantil más vendido en catalán, en el día de Sant Jordi. Eh, Online,
online, pero que fue el libro más vendido, con lo cual estoy súper, bueno, súper Qué contenta bien, qué bien, dentro de las circunstancias. Y qué eso me bien. parece que nos van a cortar el Instagram enseguida. Oye, seguimos hablando Bueno, aparte de nuestro directo, seguimos hablando aparte y espero verte muy pronto, muy pronto, muy pronto. bueno. Y nada, que os quitéis rápido de en medio ese presidente que tenéis en Brasil. Sí, sí. Y no sé cuánto os queda de aguante allí, pero bueno, que espero que estéis bien, que sigáis bien